Hola, bienvenido a nuestro canal. Disfruta esta historia. La puerta de caoba se cerró detrás de nosotros con un sonido que reverberó en mis huesos como una sentencia final. Todavía llevaba puesto el vestido de novia, un monstruo de seda y encaje que había costado más de lo que yo ganaba en 6 meses, y los pies me ardían dentro de esos zapatos de tacón blancos que mi madre había insistido en comprar. Una novia debe verse impecable, había dicho, con esa voz que no admitía réplica. Los había usado durante horas y horas. La ceremonia interminable en la iglesia, las fotografías que parecían no terminar nunca, la recepción con cientos de invitados que no conocía, todos sonriendo y felicitándome mientras yo sentía que me ahogaba en mi propio vestido. Don Ernesto caminó hacia la sala con ese paso lento y arrastrado que yo había llegado a conocer tan bien. Cada movimiento parecía costarle un esfuerzo monumental. Me giré hacia la consola de la entrada para dejar el ramo de rosas blancas, tan perfectas que parecían de plástico, cuando escuché su voz, clara, firme, completamente articulada. Ya era hora de que se largaran todos esos malditos hipócritas. El ramo cayó de mis manos. Las rosas rebotaron contra el mármol del piso con un sonido apagado. Mis dedos se habían abierto involuntariamente, como si mi cuerpo hubiera entendido algo que mi mente aún se negaba a procesar. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Mi voz salió como un hilo. Me aferré al borde de la consola porque de repente el suelo parecía moverse bajo mis pies. Don Ernesto se había detenido junto al sofá de cuero italiano. Ese sofá donde yo lo había ayudado a sentarse docenas de veces, sosteniendo su brazo, hablándole con dulzura como si fuera un niño. Cuando se giró para mirarme, todo en él era diferente. La mirada perdida había desaparecido. Los hombros ya no estaban encorvados. Los ojos, esos ojos que yo había creído nublados por la enfermedad, ahora brillaban con una inteligencia afilada que me atravesó como un cuchillo. Dije que ya se fueron todos esos hipócritas. 300 personas fingiendo alegría en mi boda. En nuestra boda. Hizo una pausa, saboreando cada palabra. Aunque supongo que la hipocresía era el tema del día, ¿no crees? Mis piernas comenzaron a temblar. Me moví torpemente hacia la silla más cercana, arrastrando metros de tela blanca. El corsé me apretaba tanto que apenas podía respirar. Cada inhalación era una lucha. Las varillas de metal se me clavaban en las costillas. Pero tú no hablas. No puedes hablar. Tuviste un derrame cerebral hace años. Perdiste el habla, la movilidad del lado derecho. Tu médico lo explicó. Yo lo vi con mis propios ojos. Nunca tuve ningún derrame, Sofía. Se sentó en el sofá con una facilidad fluida, sin el más mínimo rastro de debilidad. Aunque debo admitir que el doctor Méndez es un actor excepcional. Le pagué muy bien por sus servicios. Y tu madre actuó de manera aún más convincente cuando le expliqué mi situación particular. Las palabras tardaron unos segundos en penetrar. Cuando lo hicieron, fue como si me hubieran golpeado en el estómago. Mi madre. No era una pregunta. Era una realización horrible que se extendía por mi cuerpo como veneno. Mi madre sabía. Don Ernesto sonrió. Fue la cosa más cruel que había visto en mi vida. Una sonrisa que no llegaba a sus ojos, fría y calculada como todo lo que había en esta casa. Tu madre no solo sabía, querida. Tu madre fue quien orquestó la mayor parte de este pequeño teatro. Una mujer extraordinariamente práctica, debo decir. Cuando le expliqué que estaba buscando una esposa que me quisiera por mí mismo y no por mi dinero, que estaba cansado de ser visto como una chequera ambulante, ella no perdió ni un segundo. Mi hija es buena, me dijo con lágrimas en los ojos. Mi hija Sofía tiene un corazón de oro. Ella lo cuidará con amor verdadero, sin importar su condición. Y tenía razón, ¿no es así? Se levantó y caminó hacia el bar como si nada. Cada paso era firme, seguro. No había temblor en sus manos cuando tomó la botella de whisky. No había confusión en sus movimientos cuando sirvió un poco del líquido ámbar en un vaso de cristal. Durante meses me cuidaste. Me limpiaste la baba de la comisura de los labios. Me cortaste la comida en pedazos pequeños. Me hablaste con esa dulzura infinita aunque pensabas que no podía entender una sola palabra. Me leíste en voz alta. Me cantaste. Por el amor de Dios. ¿Recuerdas eso?
Me cantabas esas canciones viejas que tu padre solía cantar. Sí, lo recordaba. Recordaba cada minuto de esos meses infernales. Recordaba cómo mi madre me había llevado a conocerlo, a este viudo millonario que necesitaba cuidados. Solo ve a conocerlo, había insistido. No te cuesta nada ser amable con un anciano enfermo. Recordaba la primera vez que lo vi en su silla de ruedas, con esa mirada vidriosa y la boca ligeramente abierta. Recordaba cómo mi madre me había convencido de visitarlo una vez a la semana. Le haces bien, Sofía. Se ve más tranquilo cuando estás aquí. Una visita se convirtió en 2, luego en 3. Luego estaba yendo todos los días después del trabajo, leyéndole, hablándole, limpiándole. Y en algún punto de esa locura, cuando él tomó mi mano con esos dedos que temblaban y me miró con esos ojos suplicantes, cuando me pidió que me casara con él, o más bien, cuando su abogado me leyó la carta donde supuestamente había escrito su propuesta, yo había dicho que sí. ¿Por qué había dicho que sí? Dios, ¿por qué? Esto no puede estar pasando. Mi voz sonaba lejana, como si viniera de otra persona. Esto no es real. Oh, es muy real. Y ahora que estamos legalmente casados, ahora que firmaste todos esos documentos hermosos que mi abogado preparó, podemos finalmente empezar con honestidad total. Tomó un sorbo de su whisky, paladeándolo. ¿Quieres uno? Te ves terriblemente pálida, aunque supongo que es comprensible dadas las circunstancias. ¿Cuánto? Las palabras salieron roncas, rasposas. ¿Cuánto le pagaste a mi madre para que me vendiera? Don Ernesto ladeó la cabeza, como si la pregunta lo divirtiera. Ni un solo centavo. Tu madre es muchas cosas, Sofía, pero corrupta no es una de ellas. No quiso dinero. Lo que quería era infinitamente más valioso para ella. Seguridad para ti. Un futuro garantizado. Una vida que ella nunca tuvo y que estaba desesperada por darte. Dio otro sorbo, sus ojos nunca dejando mi cara. Me contó todo, ¿sabes? Sobre tu padre, sobre cómo murió de un infarto a los 45 años, dejándola sin un peso, sobre cómo tuvo que vender todo, la casa, los muebles, hasta el coche, para pagar las deudas que él había acumulado, sobre cómo ha trabajado limpiando casas durante 20 años para sobrevivir, y sobre ti, sobre cómo tú has trabajado como maestra de primaria durante 10 años, ganando una miseria, ayudándola a pagar la renta, sacrificando todo por ella. Cada palabra era un golpe, porque todo era verdad. Me contó sobre cada cita fallida que ella te organizó, cada hombre que te presentó y que resultó ser un desastre. Me contó cómo cada vez que ella mencionaba el matrimonio, tú te cerrabas como una ostra, cómo insistías en que estabas bien sola, que no necesitabas a nadie, pero ella veía la verdad. Veía cómo te mirabas en el espejo, cómo los años pasaban, cómo la soledad te estaba consumiendo lentamente. Entonces decidieron engañarme, dije, y mi voz finalmente salió con rabia. Decidieron que la mejor solución era mentirme, manipularme, tratarme como si fuera una idiota. Decidimos darte lo que necesitabas aunque fueras demasiado terca para pedirlo. Me puse de pie tan bruscamente que la silla cayó hacia atrás con un estruendo. El vestido se enredó en mis piernas y casi me caigo, pero logré mantener el equilibrio. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, calientes y furiosas, arruinando el maquillaje que me había tomado horas aplicar, que la maquillista profesional que mi madre había contratado había perfeccionado. Todo en este día había sido una mentira perfectamente ejecutada. ¿Lo que yo necesitaba? ¿Me estás diciendo que organizaron esta farsa grotesca, esta obra de teatro enfermiza, porque era por mi propio bien? Siéntate, Sofía. Estás siendo dramática. No me digas qué hacer, grité, y mi voz rebotó en las paredes de esta mansión obscenamente grande. No tienes derecho a decirme nada. Anularé este matrimonio. Mañana mismo, en cuanto amanezca, iré con un abogado y tu madre perderá la casa. El mundo se detuvo, completamente. Hasta el sonido de mi respiración agitada pareció desvanecerse. ¿Qué? Don Ernesto regresó al sofá, sentándose con la tranquilidad de alguien que tiene todas las cartas en sus manos. Y las tenía. Por Dios, las tenía todas. La hipoteca de la casa donde vive tu madre. Esa casita modesta en la colonia Jardines.
la que ustedes dos han estado pagando durante años. Tú con tu salario de maestra, ella con lo que gana limpiando casas, ese préstamo que les quedan aún años por pagar. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Yo compré esa deuda hace unos meses. El banco estaba más que feliz de venderla. Y según los términos de nuestro acuerdo matrimonial, si este matrimonio se anula en el primer año por cualquier razón, por las causas que sean, tu madre pierde la casa inmediatamente. No podía respirar. El corsé se había vuelto una jaula de hierro alrededor de mis costillas. Eso es chantaje, es extorsión, es protección, es asegurarme de que me des una oportunidad real. Se inclinó hacia adelante, sus ojos clavados en los míos. Soy un hombre de 72 años, Sofía. He sido casado 3 veces. 3 veces he confiado, he amado, he abierto mi corazón y mi cartera. Y las 3 veces fui usado, engañado, robado y humillado. La primera esposa me dejó por mi socio comercial, llevándose la mitad de mi fortuna. La segunda falsificó documentos para vaciar cuentas bancarias. La tercera, su voz se endureció. La tercera intentó envenenarme. Literalmente. Arsénico en mi café matutino durante semanas, hasta que mi contador notó que estaba transfiriendo grandes sumas a su amante. Me dejé caer contra la pared, resbalando hasta quedar sentada en el suelo. El vestido se extendió a mi alrededor como un charco de espuma blanca. Parecía un ángel caído. Me sentía como un demonio derrotado. Así que sí, continuó él. Tomé precauciones. Decidí que esta vez sería diferente. Esta vez conocería a una mujer sin el deslumbramiento del dinero, sin las sonrisas falsas y las promesas vacías. Quería ver quién eras realmente cuando pensabas que no había nada que ganar. Cuando pensabas que solo estabas cuidando a un pobre viejo inválido por bondad de corazón. ¿Conocerme? Mi risa salió histérica, rota. Pasé 6 meses limpiándote la baba mientras fingías ser un vegetal. Me viste en mis peores momentos, en mi vulnerabilidad más absoluta. Y todo era mentira. Y durante esos 6 meses, yo te observé. Te conocí de verdades que nunca habrías mostrado a un pretendiente normal. Vi cómo eres con los niños cuando llegabas directamente de la escuela, todavía con tus historias sobre tus estudiantes. Vi cómo hablas de la pequeña María y sus problemas de lectura, cómo te preocupas por el pequeño Daniel que viene sin desayunar. Vi tu paciencia infinita, tu bondad genuina. Su voz se suavizó ligeramente. Vi cómo lloras viendo películas tristes, cómo te comes el chocolate a escondidas por las noches pensando que yo no me daba cuenta. Vi que usas el mismo suéter azul 3 días seguidos porque ese, tu favorito. Vi que cantas canciones viejas cuando te pones nerviosa. Vi a la mujer real, Sofía. No la actuación social que presentas al mundo. No la profesora perfecta ni la hija obediente. Vi a Sofía, la que se queda despierta hasta tarde corrigiendo tareas aunque esté exhausta. La que trae flores silvestres del camino porque le parecen bonitas. La que habla sola cuando cocina. Cada observación era una violación. Cada detalle que mencionaba era una intrusión en mi privacidad, en mi alma. Me había observado como a un insecto bajo un microscopio, y yo nunca lo había sabido. Mi madre... Mi voz se quebró completamente. Tu madre está durmiendo en su casa en este preciso momento, tranquila en su cama, en paz, porque sabe que finalmente aseguró tu futuro, probablemente soñando con los nietos que espera tener algún día. Terminó su whisky. Puedes odiarla si quieres. Tienes todo el derecho. Puedes odiarme a mí también. Dios sabe que lo entendería. Pero los hechos son simples e innegables. Estamos casados ante Dios y ante la ley. Tu madre mantiene su casa, y tú tienes exactamente 1 año para decidir si quieres quedarte o irte. 1 año. ¿Qué clase de locura es esa? 12 meses. 365 días. Si después de ese tiempo decides que no puedes vivir conmigo, que este matrimonio es insoportable, que me odias demasiado para continuar, te daré el divorcio sin una palabra de protesta, con una compensación más que generosa. 10 millones de pesos. Tu madre mantiene la casa de todas formas, libre de deudas. Tú tendrás suficiente dinero para nunca tener que preocuparte por nada otra vez. Pero dame 1 año. 1 año para demostrarte que puedo hacerte feliz. 1 año para conocernos de verdad, sin engaños,
sin mentiras. Lo miré. Este hombre de 72 años que había orquestado el engaño más elaborado y enfermizo de toda mi vida. Ya no parecía frágil ni confundido. Ya no parecía el pobre viejo, indefenso que yo había cuidado con tanta dedicación. Parecía exactamente lo que era. Un millonario despiadado que había construido un imperio siendo más astuto, más calculador y más implacable que todos los demás. Un hombre que había convertido su paranoia y su desconfianza en un arma y me había usado como blanco. ¿Y si me niego? Pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Si me levanto ahora mismo, salgo por esa puerta y nunca vuelvo, entonces a las 9 de la mañana, cuando abran los bancos, tu madre recibirá una notificación de desalojo. Tendrá 30 días para abandonar la casa, y tú volverás a tu departamento de un ambiente con goteras en el techo, a tus cheques quincenales que apenas cubren la renta y la comida, a las citas fallidas que tu madre organiza en su desesperación cada vez más obvia. Se puso de pie con una gracia que yo nunca le había visto. O te quedas aquí, en esta casa con 14 habitaciones, con servicio completo, sin preocupaciones económicas. Me das una oportunidad real de un año, y si después de ese tiempo todavía me odias con cada fibra de tu ser, te vas con suficiente dinero para comprarle a tu madre 2 casas si así lo deseas. El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar el tic-tac del reloj antiguo en la pared. Podía escuchar mi propia respiración entrecortada. Podía escuchar el viento afuera, moviendo los árboles del jardín que probablemente costaban más que un coche. Te odio, susurré. Te odio tanto en este momento que me duele el pecho de contenerlo. Lo sé. Su voz era casi amable. Y tienes todo el derecho. Tu habitación está preparada en el ala este. Es una suite completa. Dormitorio, baño privado, vestidor, una pequeña sala de estar. Tiene cerradura. Yo estoy en el ala oeste, al otro lado de la casa. No tienes que verme si no quieres. No tienes que hablarme. Puedes tomar todo el tiempo que necesites para procesar esto. Pero piénsalo bien esta noche. Mañana hablaremos con más calma, como 2 adultos racionales. Lo vi caminar hacia las escaleras. Cada paso era firme, seguro, perfecto. La performance de meses desaparecida como si nunca hubiera existido. Cuando llegó al rellano y comenzó a subir, no se giró para mirarme. No dijo buenas noches. Simplemente se fue, dejándome sola en el vestíbulo de mármol de mi nueva prisión de oro. Me permití llorar entonces. Sollozos grandes y feos que sacudieron todo mi cuerpo. Me arranqué el velo de la cabeza con tanta fuerza que algunos mechones de cabello vinieron con él. Mis dedos buscaron las horquillas que sostenían el peinado elaborado. El peinado que mi madre había insistido que valía la pena, que me hacía ver como una princesa, y las saqué una por una, dejando que mi cabello cayera en mechones despeinados alrededor de mis hombros. Mi madre, mi propia madre. Saqué mi teléfono del pequeño bolsillo escondido en el vestido. El único detalle práctico en 1910, toda esta confección ridícula, y marqué su número con dedos temblorosos. Sonó una vez, 2 veces, 3 veces. Imaginé el teléfono sonando en su mesa de noche, en esa casa que aparentemente ya no era suya, que nunca había sido suya realmente. Finalmente contestó, su voz espesa de sueño. «Sofía, mi amor, ¿estás bien? ¿Pasó algo? ¿Que si estoy bien?» Mi voz salió como un grito ahogado que rebotó en las paredes. «¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí?» Hubo una pausa, larga, pesada. Cuando habló de nuevo, su voz había cambiado completamente. Ya no estaba somnolienta. Estaba alerta y resignada. Ya sabes, no era una pregunta. Era una confirmación. Ni siquiera intentó negarlo. «Habla, mamá. Don Ernesto habla perfectamente. Camina perfectamente. Piensa perfectamente. Y me dijo absolutamente todo sobre tu participación en este circo grotesco. Sofía, déjame explicarte, por favor». «¿Explicar qué?» Las palabras salieron escupidas, venenosas. «¿Explicar cómo me vendiste al mejor postor? ¿Explicar cómo conspiraste con un anciano demente para engañarme? ¿Explicar cómo me mentiste durante 6 meses mientras yo creía que estaba haciendo algo noble, algo bueno? Lo hice por ti». Su voz se quebró,
y por un momento sonó exactamente como cuando papá murió, cuando nos dejó sin nada, y ella tuvo que ser fuerte por las dos. Todo lo que hago es por ti. Tienes 31 años, Sofía. 31 años y nunca has tenido una relación que durara más de unos meses. ¿Cuánto tiempo más ibas a esperar? ¿Hasta los 40? ¿Hasta los 50? ¿Hasta que fuera demasiado tarde para todo? Esa no era tu decisión. Esa nunca fue tu decisión que tomar. Soy tu madre. Ahora estaba llorando también. Mi trabajo es protegerte, cuidarte, asegurar tu futuro. Es lo único que me importa en este mundo. Cuando don Ernesto me presentó su plan, cuando vi la oportunidad de darte la vida que mereces. ¿La vida que merezco? ¿Crees que merezco ser engañada, manipulada, tratada como una mercancía? Mereces seguridad. Mereces no tener que contar cada peso. Mereces no preocuparte por cómo vas a pagar la renta, o si tu coche viejo va a aguantar un mes más. Su voz se elevó, desesperada. He visto cómo vives, hija. Te he visto comer arroz con huevo durante una semana porque te quedaste sin dinero antes de la quincena. Te he visto usar zapatos rotos porque no puedes comprar unos nuevos. Te he visto llorar de frustración cuando el auto se descompuso y no tenías para repararlo. Y he sido inútil. No he podido ayudarte porque apenas tengo para mí misma. Cada palabra era verdad, cada maldita palabra. Y eso lo hacía peor. Tu trabajo era amarme, no traicionarme. Colgué antes de que pudiera responder. Mis dedos temblaban tanto que casi dejo caer el teléfono. Lo bloqueé. Bloqueé el número de mi madre, la mujer que me había dado a luz, que me había criado sola después de que papá muriera, que había sacrificado todo por mí. La bloqueé porque si escuchaba su voz una vez más, no sabía qué haría. Me quedé sentada ahí en el piso de mármol importado de Italia, porque por supuesto que era importado. Todo en esta casa gritaba dinero. En mi vestido de novia de 30.000 pesos, rodeada de un silencio tan pesado que parecía tener peso físico. Y pensé en mi pequeño departamento con las goteras en el techo que aparecían cada vez que llovía. Pensé en mis alumnas de tercer grado, en cómo María finalmente había aprendido a leer y me había abrazado llorando de felicidad. Pensé en las tardes de domingo corrigiendo tareas mientras comía pizza fría directamente de la caja. Pensé en la libertad de ser pobre, pero dueña de mí misma. Pensé en la última cita que mi madre me había organizado, con ese contador aburrido que pasó toda la cena hablando de deducciones, fiscales y estrategias de inversión. Pensé en todos los hombres antes que él. El ingeniero que vivía con su madre. El vendedor de seguros que me pidió dinero prestado en la segunda cita. El profesor universitario que resultó estar casado. Pensé en don Ernesto observándome durante meses. Cada momento que creí estar sola. Cada vez que lloré pensando que no me veía. Cada palabra tierna que le susurré creyendo que me hacía bien a mí, no a él. Recordé haberle cantado la canción favorita de mi padre mientras la lluvia golpeaba las ventanas. Recordé haberle leído poesía de Neruda en voz alta. Recordé haberle contado mis sueños, mis miedos, mis esperanzas más secretas, creyendo que era seguro porque él no podía responder, no podía juzgar. La humillación era como ácido en mi garganta, quemando, corrosiva. Pero debajo de la humillación, debajo de la rabia que me hacía querer gritar hasta quedar sin voz, había algo más. Una pequeña voz traidora que susurraba verdades que no quería escuchar. Al menos alguien te eligió. Al menos alguien pensó que valías el esfuerzo de una actuación tan elaborada. Al menos alguien te quiere aquí, aunque sea de esta forma retorcida y enfermiza. Odiaba esa voz más que todo lo demás, pero no podía hacerla callar. Finalmente, después de lo que podrían haber sido minutos u horas, me puse de pie con dificultad. El vestido pesaba toneladas. Me quité los zapatos de tacón y los dejé abandonados en el mármol. Subí las escaleras descalza, cada paso una decisión, cada peldaño una pequeña rendición. El ala este, mi nueva habitación, mi nueva jaula dorada. Tenía un año completo para decidir si el oro valía la pena mantener las rejas. Un año entero para averiguar si podía perdonar lo imperdonable. 12 meses para descubrir quién era yo realmente. ¿La mujer que se dejaba manipular y quedaba de todas formas? ¿O la mujer que tenía la fuerza de irse aunque costara todo? Abrí la puerta de mi nueva prisión.
La suite era más grande que mi apartamento completo. La cama era del tamaño de mi sala de estar. El baño tenía una tina de mármol y una ducha con múltiples regaderas. Todo era perfecto. Todo era una mentira. Y yo estaba atrapada en medio de todo, con un vestido de novia que costaba más de lo que valía mi vida entera. No dormí esa noche. Ni siquiera lo intenté. Me quedé sentada en el borde de esa cama obscenamente lujosa, todavía con el vestido de novia puesto porque no tenía fuerzas para quitármelo sola. El corsé tenía decenas de botones diminutos en la espalda que mi madre había abrochado esa mañana, una eternidad atrás, mientras me susurraba al oído: «Hoy comienza tu nueva vida, mi amor. Hoy todo cambia para mejor». Cada botón había sido una promesa. Cada botón había sido una mentira. La ventana daba al jardín trasero. Desde mi altura podía ver las luces que iluminaban los senderos perfectamente diseñados, los rosales podados con precisión militar, la fuente de piedra que probablemente costaba más que un año de mi salario. Todo era hermoso. Todo era una prisión. Cuando el cielo comenzó a aclararse, cuando los primeros rayos de sol atravesaron las cortinas de seda, finalmente logré sacarme el vestido. Tuve que usar unas tijeras del escritorio para cortar algunos de los hilos. El sonido de la tela rasgándose fue satisfactorio de una manera enfermiza. Dejé el vestido hecho un bulto en el suelo del baño, una masa blanca arrugada que parecía un cadáver. Me duché bajo un chorro de agua tan caliente que me dejó la piel roja. Quería quemarme la sensación del último día. Quería que el agua se llevara la humillación, la rabia, el asco que sentía hacia todos, hacia don Ernesto, hacia mi madre, hacia mí misma por haber sido tan estúpidamente ingenua. Cuando salí, envolviéndome en una toalla que era más suave que cualquier prenda que hubiera tenido, encontré que alguien había dejado ropa para mí. Estaba doblada perfectamente sobre la cama, jeans de diseñador, una blusa de seda color marfil, ropa interior que aún tenía las etiquetas puestas. Todo en mi talla exacta. Por supuesto, don Ernesto había tenido meses para observarme, para medirme con la mirada, para catalogar cada detalle de mi existencia, como si fuera un espécimen en su colección. Me vestí lentamente. Cada prenda se sentía como ponerse el uniforme de una batalla que no había elegido pelear. Era temprano en la mañana cuando finalmente salí de la habitación. La casa estaba en silencio, pero era un silencio vivo. Podía sentir el peso de las personas moviéndose en otras partes de la mansión. El servicio, supuse. Todos esos empleados que ahora trabajaban para mí también, aunque ninguno de ellos me conocía realmente. Bajé las escaleras descalza, mis pies hundiéndose en la alfombra persa que probablemente era más antigua que yo. Seguí el olor del café hasta una cocina que era del tamaño de mi apartamento completo. Una mujer madura, con el cabello recogido en un moño apretado y un delantal inmaculado, se giró al oírme entrar. Sus ojos se abrieron con sorpresa. «Señora Sandoval, buenos días». Su voz era amable pero formal. No esperábamos que se levantara tan temprano. El señor don Ernesto usualmente desayuna más tarde. ¿Desea que le prepare algo? Señora Sandoval. Mi nuevo nombre. Ni siquiera había pensado en eso. Había perdido mi identidad junto con mi libertad. Solo café, por favor. Mi voz sonó ronca, desgastada por las lágrimas de la noche. Negro. Por supuesto. Siéntese, por favor. Señaló una mesa pequeña junto a la ventana. Soy Lupita, la cocinera. Si necesita cualquier cosa, estoy a su disposición. Me senté y observé cómo preparaba el café con movimientos eficientes y practicados. Se movía por la cocina como si la conociera de memoria, como si hubiera estado aquí durante años. Probablemente así era. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando para don Ernesto? Pregunté, aunque no estaba segura de por qué quería saber. Muchos años, señora. Me sirvió el café en una taza de porcelana china tan delicada que parecía que se rompería con solo respirarle encima. Es un buen hombre, exigente, pero justo. Quise reír. Quise decirle que su buen hombre había orquestado el engaño más elaborado que había visto en mi vida, que su buen hombre me había manipulado, me había observado como a un insecto, me había robado meses de mi vida. Pero no lo hice. Solo tomé la taza y bebí el café que estaba perfectamente preparado, ni muy fuerte, ni muy suave.
Los empleados de la casa sabíamos sobre su condición, por supuesto. Continuó Lupita, limpiando ya la encimera que estaba perfectamente limpia. Sobre el derrame cerebral. Fue muy triste verlo en ese estado, pero también vimos cómo usted lo cuidaba. Con tanta paciencia, tanto cariño. Todos comentábamos qué mujer, tan especial era usted. El café se convirtió en ceniza en mi boca. ¿Todos lo sabían? ¿Todos sabían que estaba fingiendo? Lupita me miró confundida. ¿Fingiendo, señora? No entiendo nada. Dejé la taza bruscamente. Olvídelo. Por supuesto que los empleados no sabían. Don Ernesto no era tan descuidado. Había mantenido su actuación perfecta incluso frente a ellos. Dios sabía cuántas personas realmente estaban al tanto de su pequeño experimento psicológico. Mi madre, el doctor falso, su abogado. ¿Quién más? ¿Cuántas personas se habían sentado a observar mientras yo me convertía en el personaje principal de una obra de teatro sin saberlo? Buenos días, Sofía. La voz de don Ernesto me hizo saltar. Me giré y ahí estaba, de pie en el marco de la puerta de la cocina, vestido con un traje gris impecable, el cabello plateado perfectamente peinado. Se veía descansado, fresco, como si anoche no hubiera destruido mi vida entera. ¿Dormiste bien?, preguntó, como si fuéramos dos recién casados normales discutiendo el clima. ¿Tú qué crees? Lupita nos miró a ambos, claramente percibiendo la tensión, y encontró súbitamente una razón urgente para revisar la despensa en el otro extremo de la cocina. Don Ernesto se sirvió café y se sentó frente a mí sin pedir permiso. Necesitamos hablar sobre cómo funcionará esto. No hay nada que hablar. Dame los papeles del divorcio y déjame ir. Sabes que no puedo hacer eso. No todavía. Tomó un sorbo de su café, completamente tranquilo. 1 año, Sofía. Ese fue el trato. Yo no hice ningún trato. Me engañaste para que entrara en esto. Técnicamente, firmaste un contrato matrimonial muy detallado, con un abogado presente, completamente legal. Un contrato basado en mentiras. Un contrato que protege tanto tus intereses como los míos. Se inclinó hacia adelante. Lee los términos con calma cuando estés lista. Descubrirás que soy bastante generoso. Tienes acceso a todas las cuentas de la casa. Una asignación mensual generosa para tus gastos personales. Completa libertad para ir y venir como desees. Lo único que pido es que vivas aquí y que me des la oportunidad de conocerte realmente. Ya me conoces. Pasaste meses espiándome como un acosador. Te observé. Hay una diferencia. Y ahora quiero que me conozcas tú a mí. No al inválido que fingí ser. Al hombre real. Me reí. Y sonó amargo incluso para mis propios oídos. ¿Y por qué demonios querría hacer eso? Porque necesitas entender por qué hice lo que hice. Porque debajo de tu rabia justificada hay curiosidad. Puedo verlo en tus ojos. No apartó la mirada. Y porque, francamente, no tienes muchas opciones en este momento. Tenía razón en eso último, y lo odiaba por ello. Mi madre. Tu madre está bien. Hablé con ella esta mañana. Está destrozada, por cierto. Lloró mucho tiempo. Bien. Que sufra. Que sienta una fracción de lo que yo siento. Ella te ama, Sofía. Cometió un error terrible, sí, pero lo hizo desde el amor, desde el miedo, desde la desesperación de ver a su única hija consumiéndose sola. No hables de ella. No tienes derecho. Se quedó en silencio por un momento, estudiándome. Luego dijo algo que no esperaba. Tienes razón. No tengo derecho. No tengo derecho a haber hecho nada de esto. Pero lo hice. Y aquí estamos. Dejó su taza. Así que te propongo algo. Vivamos como dos extraños que comparten una casa por 1 año. Yo te cuento mi historia. Tú decides si merece algún tipo de comprensión. Y al final del año, si aún quieres irte, te dejaré ir con mi bendición y más dinero del que podrías gastar en 2 vidas. ¿Y si quiero irme ahora? Tu madre pierde la casa. Tú vuelves a tu vida de antes, excepto que ahora también cargas con la culpa de haberla dejado sin hogar. Su voz era suave pero inflexible. No creo que puedas vivir con eso. Tenía razón. Maldita sea. Tenía razón. Por mucho que odiara a mi madre en este momento, no podía hacer eso. No podía dejarla en la calle. Éramos todo lo que teníamos la una a la otra, incluso ahora,
incluso después de esto. Te odio, dije de nuevo, porque parecía importante repetirlo. Lo sé, y lo acepto. Se puso de pie. Tómate el día para instalarte. Explora la casa. Es tuya también ahora. Esta noche cenaremos juntos, y empezaré a contarte mi historia. La historia completa, sin ediciones. Todo lo que me convirtió en el hombre que soy. Todo lo que me llevó a hacer esto. No quiero cenar contigo. Sin embargo, lo harás, porque eres demasiado curiosa para no hacerlo. Porque una parte de ti, por pequeña que sea, necesita entender. Caminó hacia la puerta, luego se detuvo. Ah, y Sofía, si quieres hablar con tu madre, deberías desbloquearla. Ella está sufriendo también. Se fue antes de que pudiera responder. Me quedé sentada en esa cocina perfecta, con mi café perfecto, en mi nueva vida perfecta, y quise gritar. Quise romper algo. Quise correr hasta encontrar algo, cualquier cosa, que se sintiera real. En lugar de eso, saqué mi teléfono y miré el número bloqueado de mi madre. Mi dedo se quedó suspendido sobre el botón de desbloquear. ¿Podía hablar con ella? ¿Quería hacerlo? Antes de que pudiera decidir, el teléfono vibró en mi mano. Era mi mejor amiga, Daniela. La había conocido en la universidad y había sido mi roca durante años. No había podido venir a la boda. Estaba de viaje de trabajo en Monterrey, pero me había enviado un mensaje largo y emotivo ayer por la mañana. Su mensaje decía: «Llámame ahora. No importa la hora. Necesito saber que estás bien». La llamé. Contestó al primer timbre. «Sofía, por Dios, ¿estás bien? He estado preocupada toda la noche. Tenía un mal presentimiento. Y entonces me quebré. Completamente. Le conté todo. Cada detalle horrible. Las palabras salieron en una avalancha desordenada, entrecortada por sollozos que me salían del pecho. Le conté sobre el engaño, sobre mi madre, sobre la casa, sobre el chantaje, todo. Daniela no interrumpió. Me dejó hablar hasta que no me quedaron más palabras, hasta que solo quedó el sonido de mi respiración irregular. «Hijo de puta», dijo finalmente, su voz temblando de rabia. «Ese hijo de puta manipulador. Y tu madre. Dios, Sophie. Tu madre. No sé qué hacer, Dani. No sé si puedo quedarme aquí, pero tampoco puedo irme. Lo sé, cariño. Lo sé». Escuché el sonido de ella moviéndose, probablemente paseándose por su habitación de hotel como hacía cuando estaba agitada. «Mira, llego de vuelta a la ciudad mañana por la noche. Voy a ir a verte y vamos a pensar en esto juntas, ¿ok? No estás sola en esto. Nunca estás sola mientras me tengas a mí. ¿Qué hago hasta entonces? No puedo solo existir aquí fingiendo que todo está bien. No, finjas nada. Sé exactamente tan enojada como te sientes. Pero también, escúchame. Escucha lo que ese hombre tiene que decir esta noche. No porque se lo merezca, sino porque necesitas toda la información para tomar una decisión». Hizo una pausa. «Y llama a tu madre, Sophie. Sé que estás furiosa con ella, y tienes todo el derecho, pero al menos escucha su versión. No quiero escucharla. Quiero que sufra. Y sufrirá. Ya está sufriendo. Pero tú también estás sufriendo, y mantener ese dolor encerrado no va a ayudar». Su voz se suavizó. «Conozco a tu mamá desde hace años. Sé lo loca que está por ti. Lo que hizo fue terrible, imperdonable, pero no vino de un lugar de malicia. Vino del terror. El terror no justifica la traición. No, no lo justifica, pero tal vez la explica». Suspiró. «Solo piénsalo, ¿ok? Y llámame cuando quieras, día o noche. Estaré con el teléfono en la mano». Después de colgar, me quedé sentada con el teléfono en las manos durante lo que parecieron horas. Lupita entró y salió discretamente, dejándome más café, unos panecillos recién horneados que no toqué, fruta cortada que ignoré. Finalmente, cuando llegó la media mañana, hice lo que había estado posponiendo. Desbloqueé el número de mi madre y llamé. Contestó antes del primer timbre completo. «¿Sofía?» Su voz estaba destruida, ronca de tanto llorar. «¿Mi amor? Gracias a Dios. Pensé que nunca volverías a hablarme. No te he perdonado», dije inmediatamente, cortante. «Estoy llamando porque necesito entender. Necesito que me expliques cómo pudiste hacerme esto a mí.
A tu propia hija. Escuché su respiración temblorosa al otro lado de la línea. ¿Puedo ir a verte? ¿Podemos hablar en persona? No. Por teléfono. Ahora. Otro silencio. Luego. Está bien. Está bien. Su voz se quebró. Supongo que merezco que me hagas esto difícil. Merezco todo tu odio. Empieza a hablar, mamá, antes de que cambie de opinión y cuelgue. Y entonces me lo contó todo. Con una voz rota y llena de lágrimas, me contó cómo don Ernesto se había acercado a ella meses atrás, cómo había investigado sobre nosotras, sobre nuestra situación económica, sobre mi vida solitaria, cómo le había presentado su plan. Él fingiría estar enfermo, yo lo cuidaría, y si demostraba ser genuinamente bondadosa, sin saber sobre su fortuna completa, él me pediría matrimonio. Al principio dije que no, insistió. Le dije que era una locura, que estaba mal. Pero entonces me mostró los números, Sofía. Me mostró cuánto dinero tenía. Me mostró la vida que podría darte. Una vida sin preocupaciones, sin contar cada peso, sin trabajar hasta la extenuación por un salario miserable. Yo elegí esa vida, mamá. Elegí ser maestra. Elegí vivir modestamente. Porque no conocías nada mejor. Su voz se elevó con desesperación. Porque yo te fallé. Porque después de que tu padre murió, no pude darte nada. Te vi usar el mismo suéter durante años porque no podías comprar uno nuevo. Te vi rechazar invitaciones de tus amigas porque no tenías dinero para salir. Te vi enferma durante una semana porque no querías gastar en el doctor. ¿Sabes lo que se siente ver a tu hija sufrir y no poder hacer nada? Entonces lo hiciste por ti, dije, y cada palabra era un veneno, para no sentirte culpable, para poder decirte a ti misma que finalmente me ayudaste. Lo hice porque te amo, gritó, y su voz se quebró en un sollozo. Porque ya no soy joven y no voy a vivir para siempre. ¿Qué pasará contigo cuando yo muera? ¿Quién cuidará de ti? ¿Quién se asegurará de que estés bien? Yo misma, mamá. Yo cuidaría de mí misma, como he hecho durante años. Pero no tendrías que hacerlo. No si estabas con don Ernesto. Él es un buen hombre, Sofía. Un poco excéntrico, tal vez. Pero bueno, nunca te haría daño. Solo quería estar seguro de que no era una buscafortunas como sus exesposas. Sí, ya me contó esa parte. Lo que no me contó es cómo tú pudiste participar sabiendo que me estaba mintiendo, que me estaba usando. Pensé que cuando te lo dijera, después de la boda, lo entenderías. Pensé que verías que fue por amor, que fue por tu bien. Fue por control, mamá. Fue porque no confías en que pueda tomar mis propias decisiones, porque nunca has confiado en mí. Eso no es cierto. Sí lo es. Toda mi vida has estado tratando de dirigirme, de empujarme en direcciones que yo no elegí. Y ahora hiciste esto, la manipulación final. El silencio que siguió fue largo y pesado. Podía escucharla llorar suavemente. ¿Qué vas a hacer?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. ¿Vas a quedarte con él? No lo sé todavía. Pero si me quedo, no será por ti. Y si me voy, tampoco será por ti. Será mi decisión. Mía. Por primera vez en mi vida, será completamente mía. Sofía. Necesito tiempo, mamá. Necesito pensar. No me llames. Cuando esté lista para hablar contigo de nuevo, te llamaré yo. Por favor, no me odies para siempre. No podría soportarlo. No te odio para siempre, dije, y me sorprendió darme cuenta de que era verdad. Pero sí te odio ahora mismo, y no sé cuándo eso va a cambiar. Colgué antes de que pudiera responder. Me quedé sentada en esa cocina perfecta, mientras Lupita se movía silenciosamente alrededor, preparando el almuerzo, limpiando superficies ya limpias, dándome el espacio que claramente necesitaba pero sin dejarme completamente sola. Era una bondad pequeña, pero en este momento la necesitaba desesperadamente. Cuando llegó la hora del almuerzo, finalmente me puse de pie. Don Ernesto había dicho que explorara la casa. Bien, exploraría mi jaula dorada. Conocería cada rincón de mi prisión, porque si iba a estar aquí por un año, necesitaba saber exactamente dónde estaba parada. Necesitaba empezar a pensar en cómo sobrevivir esto sin perder completamente quién era yo, si es que todavía sabía quién era.
Pasé el resto del día explorando la mansión como un fantasma. Múltiples habitaciones, cada una decorada con un gusto exquisito, que probablemente había costado una fortuna. Una biblioteca con paredes de libros del suelo al techo, un gimnasio privado, una sala de cine, un invernadero lleno de orquídeas. Todo era perfecto. Todo se sentía vacío. En el ala oeste encontré la suite de don Ernesto. La puerta estaba entreabierta, como una invitación o una provocación. Entré sin golpear. Si iba a estar atrapada aquí, al menos conocería todos los secretos. Su habitación era sorprendentemente austera para un millonario. La cama era grande pero simple. Las paredes estaban cubiertas de fotografías enmarcadas. Me acerqué a mirarlas. Don Ernesto joven, guapo de una manera severa, parado junto a una mujer hermosa en vestido de novia. Su primera esposa, supuse. Otra foto de él con una mujer diferente, esta vez más madura, sonriendo ante una casa de playa. Más fotografías, niños que debían ser sus hijos o nietos, celebraciones familiares, viajes a lugares exóticos, una vida entera capturada en marcos de plata, una vida de la que yo no sabía nada. En su escritorio había un álbum abierto. Me acerqué y mi corazón se detuvo. Eran fotografías mías, docenas de ellas. Yo saliendo de la escuela cargando libros, yo en el mercado comprando verduras, yo riendo con Daniela en un café, yo sentada sola en mi departamento, visible a través de la ventana, corrigiendo tareas, todas tomadas sin mi conocimiento, todas invasiones a mi privacidad. Me había estado observando mucho antes de conocerlo oficialmente. Meses, tal vez. Había estudiado mi vida como un científico estudia a un sujeto de laboratorio. La náusea me golpeó con tanta fuerza que tuve que sostenerme del escritorio. Este hombre no estaba buscando una esposa. Estaba buscando control total. Y yo se lo había dado sin saberlo. Cerré el álbum con un golpe y salí de su habitación, mi corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. Necesitaba aire, necesitaba espacio, necesitaba algo que se sintiera como libertad, aunque fuera una ilusión. Encontré la salida al jardín y caminé sin rumbo entre los senderos perfectos. Mis pies descalzos tocaban el césped que estaba tan bien cuidado que parecía terciopelo. El sol de la tarde me calentaba la piel. Era hermoso. Era una prisión hermosa. Sabía que encontrarías el álbum. Me giré bruscamente. Don Ernesto estaba parado detrás de mí, las manos en los bolsillos, viéndose completamente tranquilo. Eres un acosador. Escupí las palabras. Un acosador enfermo. Soy un hombre precavido que hace su tarea. Caminó más cerca, y yo retrocedí instintivamente. Antes de invertir en un negocio, investigo. Antes de firmar un contrato, leo la letra pequeña. Antes de elegir una esposa, me aseguro de saber con quién me estoy casando. ¿Elegir? Me manipulaste, me engañaste. Te observé en tu entorno natural, sin máscaras, sin actuaciones. ¿Sabes lo que vi, Sofía? Vi a una mujer buena, una mujer que alimenta a los gatos callejeros, aunque apenas tiene dinero para sí misma. Una mujer que se queda después de clases para ayudar a los estudiantes que tienen dificultades. Una mujer que llora viendo películas tristes y que canta cuando piensa que nadie la escucha. Su voz se suavizó. Vi a alguien real. Viste a una víctima fácil, una mujer solitaria y desesperada que sería fácil de manipular. No estabas desesperada. Ese es el punto. No me necesitabas. No estabas buscando un rescate. Por eso te elegí. Se sentó en un banco de piedra, señalando el espacio junto a él. Siéntate. Déjame contarte lo que prometí contar. No quiero sentarme contigo. Entonces quédate de pie. Pero escucha. Y porque una parte de mí, una parte que odiaba, realmente quería saber, me quedé. De pie. Con los brazos cruzados. Pero me quedé. Don Ernesto miró hacia el horizonte, hacia el sol que comenzaba a descender. Mi primera esposa se llamaba Patricia. Nos casamos cuando yo era joven. Estaba construyendo mi primer negocio. Trabajaba muchísimas horas al día. Ella era hermosa, encantadora. Decía que me amaba. Durante años creí que éramos felices. Luego descubrí que llevaba años teniendo una aventura con mi socio. Cuando pedí el divorcio, ella se llevó la mitad de todo.
incluyendo la mitad del negocio que yo había construido con mis propias manos. Hizo una pausa, y pude ver el dolor en sus ojos incluso después de tantos años. Mi segunda esposa, Carmen, la conocí años después. Pensé que había aprendido la lección. Esta vez fui más cuidadoso, o eso creía. Resultó que ella y su hermano habían planeado todo desde el principio. Falsificó mi firma en documentos bancarios. Cuando me di cuenta, habían vaciado cuentas por millones de pesos. Me tomó años recuperar la mitad de eso. Y la tercera, dije, mi voz más suave ahora, la que intentó envenenarte. Victoria. Su mandíbula se tensó. Ella fue la peor porque realmente pensé que finalmente había encontrado algo real. Era mucho más joven que yo, sí, pero parecía amarme genuinamente. Cuidaba de mí. Se preocupaba. O eso creía. Resultó que tenía un amante de su edad y un plan para heredar mi fortuna lo más pronto posible. Si mi contador no hubiera notado las transferencias sospechosas y me hubiera alertado, estaría muerto. El silencio se extendió entre nosotros. El sol pintaba el cielo de naranjas y rosas. Entonces decidiste que la siguiente vez controlarías todo. Dije finalmente, que crearías una situación donde la mujer no pudiera mentirte porque no sabría que había algo por lo que mentir. Decidí que quería ver la verdad, sin maquillaje, sin actuación. Me miró directamente, y la vi. Vi tu verdad, Sofía. Cada gesto de bondad genuina, cada acto de cuidado que no tenía motivación oculta. Me enamoré de esa verdad. No me conoces. Viste una versión de mí. Una versión que actuaba de cierta manera porque pensaba que estaba cuidando a un anciano indefenso. Exactamente. Actuabas con bondad porque eso es quien eres. No porque estuvieras tratando de impresionarme. No porque quisieras algo de mí. Porque genuinamente te importaba. Porque pensaba que no podías responder. Porque pensaba que necesitabas ayuda. Todo era falso. Tu bondad no era falsa. Tu cuidado no era falso. Esas partes eran reales. Se puso de pie, caminando hacia mí. Y sí, mi método fue retorcido. Fue manipulador. Fue probablemente imperdonable. Pero la alternativa era pasar el resto de mi vida solo, desconfiando de cada mujer que se acercara, preguntándome siempre si me quería a mí o a mi dinero. Entonces elegiste algo peor. Elegiste robarle a alguien su capacidad de elegir. Elegí mal, admitió, y por primera vez sonó como si realmente lo entendiera. Entiendo eso ahora. Ver tu cara anoche, ver el dolor que causé. Se pasó una mano por el cabello. Nunca había visto a nadie mirarme con tanto odio. Y lo merecía. Lo merezco. Entonces déjame ir. Anula el matrimonio. Libérame. Y tu madre pierde la casa. Y tú vuelves a una vida de apenas sobrevivir. ¿Es eso lo que realmente quieres? Quiero mi dignidad de vuelta. Quiero mi libertad. Quiero poder confiar en las personas que amo. Mi voz se quebró en la última palabra. Las lágrimas que había estado conteniendo todo el día finalmente cayeron. Don Ernesto extendió su mano como si quisiera consolarme, pero la dejó caer cuando me alejé. Tienes un año para recuperar todo eso, dijo suavemente. Un año donde yo no te mentiré, donde responderé cualquier pregunta que tengas, donde podrás conocerme, realmente, no al hombre que fingí ser. Y al final, si todavía me odias, te dejaré ir con suficiente dinero para tener toda la libertad que quieras. No quiero tu dinero. Nunca quise tu maldito dinero. Lo sé. Por eso estás aquí. Se dio vuelta para irse. Luego se detuvo. La cena es al anochecer. Espero verte allí. Pero si no vienes, entenderé. Lo vi alejarse, su silueta recortada contra el sol poniente. Un hombre viejo que había sido lastimado tanto, que había olvidado cómo amar sin miedo. Un hombre que me había arrastrado a su paranoia, y ahora esperaba que yo lo curara. No sabía si podía. No sabía si quería intentarlo. Esa noche, al anochecer, bajé al comedor. No porque lo perdonara, no porque entendiera, sino porque Daniela tenía razón. Necesitaba toda la información antes de tomar una decisión. Don Ernesto ya estaba sentado a la cabeza de una mesa absurdamente larga. Cuando me vio, algo se iluminó en sus ojos. Esperanza, tal vez. Viniste. No significa nada, dije, sentándome en el otro extremo de la mesa,
lo más lejos posible de él. Solo tengo hambre. Una sonrisa pequeña cruzó su rostro. También tenías hambre anoche. No comiste nada en la recepción. Por supuesto que había notado eso también. Lupita sirvió la cena. Un banquete elaborado que probablemente había tomado horas preparar. Comí mecánicamente, sin saborear nada. Don Ernesto habló, contándome más sobre su vida, sus negocios, sus hijos de matrimonios anteriores que vivían en otros estados y con quienes tenía relaciones complicadas. Le respondí con monosílabos, pero escuché. A pesar de todo, escuché. Cuando terminó la cena, me puse de pie para irme. Sofía. Su voz me detuvo. Gracias por darme esta oportunidad. No te estoy dando nada, dije sin voltear. Estoy sobreviviendo. Hay una diferencia. Subí a mi habitación y llamé a Daniela como había prometido. Le conté sobre el álbum, sobre las fotografías, sobre la conversación en el jardín. Ese hombre está enfermo, dijo ella. Necesita terapia, no una esposa. Lo sé. Entonces, ¿qué vas a hacer? Miré por la ventana de mi suite lujosa, hacia el jardín iluminado, hacia la vida que ahora era mía, aunque nunca la había pedido. Voy a quedarme el año, dije finalmente. Pero no por él, y no por mi madre. Me voy a quedar porque necesito demostrarme a mí misma que puedo sobrevivir esto, que puedo estar en esta situación imposible y aún así mantener quien soy, que no me van a romper. Eres más fuerte de lo que crees, Sophie. Tengo que serlo. No tengo otra opción. Después de colgar, me senté en el borde de la cama y pensé en el año que venía. Un año entero en esta casa. Un año entero de fingir, de sobrevivir, de tratar de no perderme a mí misma en el proceso. Y pensé en don Ernesto, un hombre destrozado por el amor que se había convertido en lo mismo que temía. Alguien que lastimaba a otros por miedo. ¿Podía perdonarlo algún día? No lo sabía. ¿Podía entenderlo? Tal vez. Con tiempo. Con honestidad. ¿Podía amarlo? Esa pregunta era demasiado grande, demasiado aterradora para siquiera considerarla. Por ahora, solo necesitaba sobrevivir. Un día a la vez. Una conversación a la vez. Una cena incómoda a la vez. Y quizás, solo quizás, al final de este año encontraría algo que no esperaba. No amor necesariamente, pero quizás respuestas, quizás paz, quizás una versión de mí misma que era más fuerte de lo que nunca había imaginado. O quizás, simplemente encontraría la puerta de salida con mi dignidad intacta y suficiente dinero para reconstruir la vida que me habían robado. El tiempo lo diría. Me acosté en esa cama demasiado grande, en esa habitación demasiado perfecta, en esa vida que nunca había elegido. Y por primera vez, desde que don Ernesto había hablado después de la boda, sentí algo que no era solo rabia o dolor. Sentí determinación. No iba a ser una víctima. No iba a ser un experimento. No iba a ser la cuarta esposa en una lista de mujeres que lo habían lastimado. Iba a ser Sofía, maestra, amiga, hija, aunque complicada. Mujer atrapada en una situación imposible, sí, pero mujer al fin. Y si don Ernesto quería un año para demostrar que podía hacerme feliz, entonces yo tomaría ese año para demostrar que mi felicidad nunca había dependido de él, ni de su dinero, ni de sus manipulaciones. Mi felicidad era mía, siempre lo había sido. Y nadie, ni un millonario paranoico, ni una madre sobreprotectora, ni una sociedad que me decía que a mi edad debía estar casada, podía quitármela. Me tomó horas más quedarme dormida. Y cuando finalmente lo hice, soñé con mi pequeño departamento, con mis alumnas de tercer grado, con las tardes de domingo corrigiendo tareas. Soñé con libertad. Y cuando desperté a la mañana siguiente, con el sol entrando por las ventanas de seda, tomé una decisión. Iba a sobrevivir este año. Iba a aprender de este hombre que me había engañado. Iba a perdonar a mi madre eventualmente, porque el odio me pesaba demasiado. Iba a llamar a Daniela todos los días si era necesario. Y al final del año, iba a caminar por esa puerta principal, ya sea para quedarme por elección propia o para irme con la cabeza en alto, sabiendo que había enfrentado lo imposible y había salido del otro lado siendo todavía yo misma. Ese era mi plan. Ese era mi acto de resistencia. Y nadie, absolutamente nadie, podía quitármelo. Me levanté,
Me duché. Me vestí con la ropa cara que ahora llenaba mi closet. Bajé las escaleras con la columna recta y la barbilla en alto. Don Ernesto estaba en el comedor desayunando, leyendo el periódico. Levantó la vista cuando entré. «Buenos días». «Buenos días», respondí, y mi voz no tembló. Me senté. Acepté el café que Lupita me ofreció. Y comencé el primer día de este año tan extraño. No sabía cómo terminaría esta historia. Si terminaría amando a este hombre complicado y dañado, si terminaría odiándolo por siempre, o si terminaría en algún punto intermedio que ni siquiera podía imaginar. Pero por primera vez, desde que esa puerta de caoba se cerró detrás de nosotros después de la boda, sentí que tenía algo de control. No sobre mi situación, no sobre el pasado, pero sobre quién sería yo en medio de todo esto. Y eso, descubrí, era suficiente para empezar.